Este es su programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia. Pasa todos los viernes después del noticiero de la noche y los sábados después del noticiero del mediodía. Y también tenemos cultos, les invitamos. En calle Felipe Ángeles, la última calle en Colonia Los Naranjos, bajando donde hay una caseta de policía, un gimnasio, un asilo de ancianos. Adelantito es Iglesia Bautista Berea. Tenemos cultos a las 10 y 11 de la mañana y 6 de la tarde los domingos y a las 6 de la tarde para estudio bíblico y oración los miércoles. Ahora, antes de ver nuestro texto en Job, capítulo 42, vamos a escuchar una pieza de música. Invitarles a abrir sus Biblias a Job, el libro de Job, antes del libro de los Salmos, su último capítulo, 42, y vamos a comenzar nuestro estudio así. Job, después de su grande prueba de sufrimiento y pérdida, casi perdió todo en su vida, salió de la prueba con un mayor y mejor conocimiento de sí mismo. Como dice Job en capítulo 42, versículo 46, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Se vio un gran pecador al haber visto la gloria de Dios, la grandeza de Dios. Porque dice Job en versículo 5, de oídas te había oído, oh Dios, mas ahora mis ojos te ven. ¿Y qué vio cuando Dios se reveló a sí mismo a Job en los capítulos anteriores? ¿Qué vio a Job? Pues entre otras cosas, él vio que Dios es un Dios omnipotente, es decir, todopoderoso. Omni, hemos aprendido en este programa, significa todo en el latín, y potente habla de la potencia o el poder de Dios. Dios es omnipotente.
omnipotente, tiene todo poder, como Job exclamó en versículo 2, Job 42, 2, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. La segunda parte de este versículo habla de lo que aprendimos en un programa anterior, la omnisciencia de Dios. Omni, todo, ciencia, conocimiento, ciencia. Dios conoce o sabe todas las cosas, todas las cosas. Entonces, si Dios está omnipotente, y como hemos aprendido en las dos enseñanzas anteriores, Él es omnisciente, sabe todo, conoce todo, pasado, presente y futuro, y Dios es omnipresente, presente en todo lugar al mismo tiempo. Ahora estamos comenzando a comprender quién y cómo es el Dios verdadero. Es infinito, es incomprensible. Ahora, en este programa nos toca ver el atributo o la cualidad de Dios que es su omnipotencia. Vamos a poner como título, el Dios que todo lo puede. El Dios que todo lo puede. Entonces Job llegó a conocer a sí mismo en una manera mejor a la luz de su conocimiento mejor de quién y cómo es Dios. Y desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios es revelado como un Dios omnipotente o todopoderoso. Se encuentra la palabra todopoderoso 27 veces en la Biblia y 30 veces la palabra omnipotente. Las dos cosas enseñan la misma, las dos palabras o títulos o nombres de Dios enseñan la misma cosa. Dios puede hacer todo lo que quiere. No es limitado en su poder, es ilimitado, omnipotente, todopoderoso. Pero quizás usted se preguntaría, ¿pero cómo se manifiesta Dios su omnipotencia? La verdad que Él tiene todo poder. Bueno, número uno, vamos a ver que en la creación del universo, Dios demuestra su omnipotencia. En la creación del universo, por lo menos 2 o 3 textos queremos ver. Vamos a ir a Génesis, el primer versículo de toda la Biblia. Noten Génesis 1:1. Este es el fundamento de todo nuestro conocimiento de Dios. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y sigue Dios explicando en todos los 31 versículos del primer capítulo de la Biblia que en 6 días Dios hizo los cielos y Dios hizo la tierra. Dios en 6 días literales. El mundo no es producto de evolución. El mundo no es producto de una gran explosión. Ni por evolución ni por explosión Dios hizo el mundo, sino por un acto directo y personal de un Dios omnipotente, todopoderoso, que solo tenía que hablar. Solo tuvo que hablar. Noten Salmo 33. Salmo 33, y vamos a ver en sus versículos 6 y 9. Salmo 33 dice en versículo 6, por palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Noten lo que dice en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. La Biblia dice en Hebreos capítulo 11, versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Tan poderoso es el Dios de la Biblia, el verdadero Dios, el creador Dios, que solo tuvo que hablar y existió el mundo. 6 días, en 6 días hizo todo. Él es omnipotente. Jeremías exclamó en Jeremías 32, versículo 17, oh Señor Jehová, he aquí tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder,
y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Este es el Dios de la Biblia que se manifiesta su omnipotencia como Dios Todopoderoso en la creación del universo. Y esto incluye la creación de usted y de mí y de todo ser humano, porque quizás podemos decir la parte más importante de su creación es el hombre creado a su imagen. Génesis capítulos 1 y capítulo 2. Pero en segundo lugar, Dios manifiesta su omnipotencia en la destrucción del mundo por el diluvio en los tiempos de Noé. Demuestra su omnipotencia que todo lo puede en la destrucción del mundo por el diluvio en los tiempos de Noé. Vamos a ir al primer libro de la Biblia, donde Dios nos da a entender el por qué tuvo que destruir todo el mundo. Y esto nos va, escuchen bien, a entender por qué otra vez, pero sin diluvio. Por otros medios, Dios va a tener que destruir el mundo otra vez, por completo. Y la misma razón es en Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Por ahí vamos en esta generación, en este mundo. Dice en versículo 11, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Ahí vamos, siguiendo el patrón del mundo antiguo en los tiempos de Noé. Nota en versículo 13, entonces, ¿qué decidió hacer Dios? Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí yo los destruiré con la tierra. Versículo 17, y he aquí yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne que haya, en que haya espíritu de vida debajo del cielo, animales y seres humanos todos, aves incluidos. Todo lo que hay en la tierra morirá. Dios hizo un pacto para salvar a Noé y a su familia, pero todos los demás murieron. Capítulo 7, versículo 4 de Génesis. Porque pasados unos 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que yo hice. Dice Dios. Y ahora vemos en versículo 17. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra. Y las aguas crecieron y alzaron el arca de Noé, para salvar solo a sí mismo y 7 más en su familia. Solo 8 fueron salvados en aquel entonces. ¿Cuántos serán salvados antes de llegar más de un diluvio, la destrucción de los cielos y la tierra? Oh, Dios no es un Dios que no juzga el pecado. Él juzga justamente. Y se elevó sobre la tierra el arca. Y la Biblia dice en versículo 19, y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Todos los montes altos. Y dice, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado, y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Versículo 23, así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra. Solo Noé y su familia fueron seguros, salvos dentro del arca. Como dice en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo. Es como el arca de Noé. Hay que entrar en Cristo por la fe. Y dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú y tu casa, como Noé y su casa fueron salvos. Hay que esconderse en el Hijo de Dios, crucificado en la cruz por usted y sus pecados. En ningún otro lugar hay seguridad, perdón y salvación de la ira venidera. Escóndete, amigo mío, en la cruz de Cristo y en el Señor resucitado, e invócalo para tu salvación si todavía no lo has hecho.
Dios es magnificado y glorificado como un Dios omnipotente, todopoderoso. 1, en ver la creación del mundo. 2, en considerar la destrucción del mundo por el diluvio en los días de Noé. Pero en tercer lugar, podemos ver la omnipotencia de un Dios todopoderoso en ver la redención de Israel de Egipto, o es decir, la liberación del pueblo escogido de Dios, Israel, la liberación de Israel de Egipto. Para ver esto vamos a tener que ir al segundo libro de la Biblia, Éxodo. Éxodo habla de una salida, ¿verdad? Habla de su salida del pueblo de Israel de Egipto, estando esclavos, unos 400 años. En Egipto llegó el tiempo en que Dios les iba a librar a través de su instrumento escogido, Moisés. Ahora, en cuanto a la redención o liberación de Israel de Egipto, vamos a ver por lo menos 2 cosas ahorita. Número 1, las 10 plagas. Esto habla de la destrucción de Egipto, ¿verdad? Y unos de los egipcios. Las 10 plagas que Dios envió a través de Moisés, pero fue el poder de Dios. Este pasaje extiende desde Éxodo capítulo 7 hasta Éxodo capítulo 12. Había 10 plagas donde Dios convirtió los ríos en sangre. Envió ranas en multitud, piojos en multitud, moscas en multitud. Envió una plaga sobre todo el ganado de los egipcios. Todo moría. Úlceras. Granizo desde el cielo, destruyendo las cosechas. Langostas también comiendo lo que el granizo no destruyó. Tinieblas densas para que no podían ver ni el vecino a su vecino por las tinieblas que llenaba Egipto. Y la 10ª plaga, quizás la plaga más dura y más duro para soportar. La mortandad de todos los primogénitos de los egipcios, de sus animales, de todos en Egipto. La destrucción de Egipto a través de las 10 plagas muestra la omnipotencia de un Dios todopoderoso. La destrucción de Egipto y todos sus ídolos. Dios estaba juzgando. Pero fíjese, redención y protección para el pueblo de Israel. Cuando envió las moscas y todas estas plagas, Israel estaba escondido en un pueblo en Egipto llamado Gosén, el lugar más abundante en todo Egipto. Dios les dio y les protegió. Dice, ninguna clase de moscas habrá en Gosén. Entonces ellos eran libres de estas plagas, especialmente mencionan las moscas. Y en cuanto al granizo, no hubo granizo en Gosén. En cuanto a las tinieblas, Israel tenía luz en todas sus habitaciones. Y los primogénitos de los israelitas fueron salvados de la muerte. Cuando Dios pasó sobre Egipto y mató a todos los primogénitos de animales y de hombres. Pero los israelitas eran preservados, es decir, los que obedecieron a Dios en celebrar la Pascua. Dices, ¿qué es la Pascua? Dios ordenó que los israelitas tomaran un cordero inocente, sin mancha, que tomaran este cordero y sacrificaran, inmolaran este cordero para tomar de esta sangre del cordero y con una brocha, se puede decir, de hisopo, tenían que aplicar en el dintel y los postes de sus puertas. ¿Pero por qué? Para que cuando el ángel de Dios pasara sobre todo Egipto para matar a los primogénitos, al ver Dios la sangre sobre los postes y dinteles de las puertas de los israelitas, el ángel no iba a matar a los primogénitos dentro de la casa. Iba a pasar sobre aquellas casas y salvarles, preservarles de la muerte. Y gracias a Dios, que todo aquel que ha confiado en Jesucristo, único Salvador, y su sacrificio una vez para siempre en la cruz del Calvario, siendo Él, Juan 1:29, el Cordero de Dios,
que quita el pecado del mundo, es decir, a todo aquel que en Él cree. Su sacrificio es para todos, pero hay que creer en este sacrificio. Fue por mí y todos mis pecados, y ahora entiendo que solo en Cristo hay salvación, y yo voy a invocar a Él, llamarle a Él con mi propia boca y pedir que me perdone y me limpie y lave de mis pecados en su sangre, y voy a creer en Él, invocarle a Él, recibirle a Él por fe, y Dios me va a salvar, porque ha prometido: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Un Salvador vivo y resucitado, el Cordero de Dios que dio su vida por ti en la cruz. Solo en Él hay protección de la plaga de no solo muerte física, no, es de la muerte eterna que Dios te puede salvar. Amigo mío, confía en la cruz de Cristo y su muerte en la cruz por tus pecados, y pide perdón y salvación, y recíbele y entrégate a Él como tu Salvador personal, mientras que pueda. En la redención de Israel de Egipto hemos visto las 10 plagas, pero también hay que considerar, en segundo lugar, el abrir y pasar por el Mar Rojo. Dios abrió el Mar Rojo y el pueblo de Israel pasó por en medio, en seco, por en medio del Mar Rojo, para escapar de los egipcios que venían atrás de ellos, hasta el Mar Rojo. Faraón y todos sus carros y caballos y caballería seguían en pos para no dejar a los israelitas salir de Egipto. Pero Dios, en su misericordia, cuando el pueblo de Dios no tenía ninguna esperanza, porque atrás Faraón, los egipcios, sus carros, sus caballos, enfrente del Mar Rojo no había salida. Pero amigo mío, sepa esto, que el Dios Todopoderoso no tiene límites. Él puede darte la salida de tu pecado, de tus problemas, de la condenación eterna de tu pecado. Para los hombres, Mateo 19:26, esto es imposible. No podemos salvarnos ni ayudar a salvarnos a nosotros mismos. Pero para Dios, todo es posible. No hay nada imposible. Entonces, unos 600,000 hombres de a pie. Esto no es contar las mujeres y los niños. Más de 1 millón de personas, entre 1 millón y 2 millones de personas, a lo mejor de a pie, estaban allí. Y Moisés levantó la vara y Dios manifestó su poder. Y abrió el Mar Rojo y pasaron en seco, salvados por Dios, llegando a la otra ribera, salvos, sanos, seguros. Pero otra vez Dios dijo a Moisés que levantara esta vara, y lo hizo, y cubrieron las aguas todos los egipcios. El juicio de Dios cayó sobre el mundo idólatra e inconverso. Gracias a Dios que el pueblo de Israel, por fe, pasó el Mar Rojo. Y usted puede pasar el Mar Rojo, ¿sí? De tu pecado y sus consecuencias eternas en el infierno. Tú puedes pasar por todo esto por fe en la sangre de Jesucristo, su Hijo, que limpia de todo pecado. La verdad que el Creador Dios de este mundo es todopoderoso, esa verdad de la omnipotencia de Dios, que Dios es todopoderoso, debe infundir un profundo temor en el corazón de aquel que todavía no ha hallado paz con Dios y reconciliación con Él por medio de la cruz, la muerte de Cristo en la cruz. Y si usted no ha hallado paz y reconciliación con Dios todavía y perdón de sus pecados por medio de la fe en la obra que Cristo hizo en la cruz y por su resurrección de entre los muertos, no has invocado a Cristo y creído solo en Él para salvación, amigo mío, tengo que decirte la verdad. Juan 3:18 dice: el que en Él cree no es condenado, mas el que no cree en el Hijo de Dios ya ha sido condenado. Juan 3:33, y estas son las palabras de Jesús, el Hijo de Dios. El que en el Hijo cree tiene vida eterna, mas el que rehúsa creer en Cristo y solo en Él para salvación, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él y será sobre él por toda la eternidad.
Y sus mejores obras no pueden quitar tus pecados. Nuestra razón nos enseña, nuestra conciencia nos enseña que nuestras obras aún religiosas no pueden quitar nuestro pecado. No. Entonces, ¿qué va a quitar su pecado? ¿Usted? No. ¿Su religión? No. ¿O Cristo? Con su muerte en la cruz, confiando en Él y solo en Él? Sí. Todavía usted es bajo la condenación e ira de un Dios justo y un juicio justo. Recuerda, Dios es omnipresente, está presente en todo lugar al mismo tiempo. Dios es omnisciente, ya sabe lo que has hecho desde nacer y sabrá hasta morir. Y esta es la base de tu juicio, vas a enfrentar. Y yo, los pecadores, todo pecador sin Cristo va a tener que dar cuentas. Pero la diferencia entre un creyente y un converso es esto, que sus pecados de un creyente ya han sido perdonados y no llegará a juicio para los pecados que ha cometido antes de ser salvo o aún después de ser salvo van a ser perdonados. Pero si Dios es justo, hay grados de juicio para inconversos e inconversos. Pero sepan esta gran verdad, los que han confiado en Cristo irán al cielo sin buenas obras. Sí, la medida de su gozo en el cielo y su recompensa en el cielo, sí, Dios va a ser justo en juzgar este punto. Pero su entrada en el cielo fue comprado por Cristo mismo en la cruz. Por otra parte, si usted es un pecador sin Cristo al morir, aunque has hecho mucho bien según los hombres en esta vida, de todos modos irá al infierno. ¿Por qué? Porque no ha confiado en el único sacrificio que puede quitar sus pecados. Y sí, Dios no le va a juzgar como una persona del mismo grado en el infierno que la persona que no ha cometido tanto, que ha cometido mucho más pecado que usted. Hay grados de sufrimiento en el infierno, hay grados de recompensa en el cielo, pero sepan esto, los que creen en Cristo irán al cielo. Y los que no han confiado en Cristo y recibido a Él, irán al infierno. Entonces, amigo mío, entiende también que Dios es omnipotente. Mateo 10:28 dice, tiene el poder de destruir el alma y el cuerpo por toda la eternidad en el infierno. Mateo 10:28. Pero también tiene el poder, siendo omnipotente, de llevarte al cielo para estar con Él por toda la eternidad, creyendo y confiando en Jesucristo como tu Salvador personal. ¿Está usted preparado para su encuentro con un Dios todopoderoso? Prepárese, amigo mío, mientras que pueda. ¿Cómo? Buscando la verdad del Evangelio de Cristo. Recomiendo comenzar en el libro de Juan en el Nuevo Testamento, después el libro de Mateo, y lee todo el Nuevo Testamento hasta que halles perdón y paz y salvación en Jesucristo como tu Salvador personal. Lee la Biblia, busca a Dios. Esta es su tarea, de aquí hasta encontrar salvación en Cristo. Que Dios les bendiga. Damos gracias a Dios que la Biblia dice, salvación es por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, no por obras, para que nadie se gloríe. Si usted ha sido tocado en el corazón, pues les invitamos a buscar el Dios omnipotente. Sigue viendo este programa, busca la palabra de Dios, busca una iglesia que predica la palabra de Dios, hasta encontrar paz, perdón y salvación en Cristo. Este programa pasa todos los viernes después del noticiero de la noche, después del noticiero del mediodía también, y tenemos cultos en calle Felipe Ángeles, Colonia Los Naranjos, 10 y 11 de la mañana y 6 de la tarde los domingos y 6 de la tarde los miércoles. Que Dios le bendiga a usted y su familia. Y antes de terminar nuestro programa vamos a escuchar otra pieza de música.